Hola, mi nombre es Edson Sánchez, soy especialista en Machine Learning y el día de hoy les voy a platicar de cómo crear aplicaciones inteligentes utilizando los servicios de inteligencia artificial de AWS. Antes de comenzar, vamos a revisar cuál es el stack de servicios, el grupo de servicios que hemos creado con este fin, el cual tenemos dividido en 3 capas. La primera capa, que vemos en pantalla, encontramos los servicios los cuales están expuestos, la mayoría como un API listo para ser invocado, pasándole simplemente los datos que éste necesita y utilizando el resultado en lo que más nos convenga. Encontramos servicios para procesar imágenes, video, para convertir audio a texto, texto a audio, para procesar lenguaje natural, es decir, texto escrito de manera libre, para hacer traducciones o para extraer texto a partir de documentos, incluso realizar búsquedas igual de forma de texto libre. También tenemos servicios más especializados, como es el caso de nuestro servicio Lex, para crear chatbots o interfaces conversacionales o generar recomendaciones y predicciones sobre series de tiempo o incluso detección de fraudes. También tenemos nuestros servicios que permiten revisar el código en cualquier lenguaje de programación con la finalidad de obtener recomendaciones o incluso analizar videollamadas. Esa es la primera capa, la cual está enfocada para poder ser utilizada sin necesidad de conocer de Machine Learning. Puede cualquier desarrollador simplemente consultar la documentación e identificar cuáles son los datos que debe de pasar para cada uno de los métodos de estos servicios. Y para cuando necesitamos construir algo completamente a la medida, es que tenemos nuestra segunda capa, en la cual le llamamos nuestros servicios de Machine Learning. Y aquí vamos a encontrar todos los componentes necesarios para poder crear nuestros propios modelos de Machine Learning, desde la preparación y recolección de los datos, incluso desde el etiquetado de los mismos, pasando por la selección del mejor algoritmo, el entrenamiento y la optimización del mismo, hasta su puesta en producción. La tercera capa está formada por lo que denominamos los frameworks e infraestructura, en la cual encontramos los principales frameworks que hoy en día se utilizan tanto para Machine Learning como para Deep Learning, habilitados como un template que denominamos AMI, Amazon Machine Image, el cual podemos habilitar en infraestructura tanto con CPUs como con GPUs, e incluso a través de nuestro servicio Elastic Inference podemos asignar porciones de un GPU sin necesidad de tomar la decisión entre colocar o no GPU, podemos asignar porciones de los mismos. Es en realidad estas 3 capas lo que forman nuestro stack de servicios. Y el día de hoy vamos a revisar los principales servicios de las 2 primeras capas. Vamos a empezar con la primera, iniciando con Amazon Rekognition. Amazon Rekognition es nuestro servicio que nos va a permitir analizar tanto imágenes como video con la finalidad de detectar objetos, escenas y reconocer actividades. También vamos a poder identificar dónde aparecen rostros en estas imágenes o video y poder incluso realizar comparaciones, ya sea entre un par de fotografías o comparar una fotografía versus una colección. Es así como le denominamos cuando indexamos una serie de fotografías o rostros. También vamos a poder realizar análisis facial con la finalidad de identificar por ejemplo, el sexo de la persona que aparece en esa fotografía o en ese video, poder identificar la edad aproximada, si tiene los ojos abiertos, la boca abierta, si tiene lentes de aumento, de sol, e incluso emociones, por ejemplo, si la persona está triste, enojada, confundida. También vamos a poder realizar el tracking de personas. Y esto es para cuando analicemos video. Básicamente nos va a devolver Rekognition la posición donde cada una de las personas identificadas en el video tienen a lo largo de los frames, es decir, ese desplazamiento que realizan. También vamos a poder identificar contenido no apropiado, básicamente identificar qué tan sexualmente explícito es el contenido que le estamos pasando a este servicio. Incluso vamos a poder reconocer celebridades y extraer texto de estas imágenes.
Para tener un ejemplo de cómo pudiéramos realizar esto, tenemos aquí un caso utilizando el lenguaje de programación Python. Sin embargo, si bien la sintaxis entre los distintos lenguajes de programación cambia un poco, en realidad cuando utilizamos nuestros SDKs, los cuales están disponibles para los principales lenguajes de programación, nos damos cuenta que el uso de los mismos es básicamente muy similar entre estos lenguajes de programación, por lo que voy a explicar prácticamente aplica casi de forma idéntica para cualquier otro lenguaje de programación. Entonces, ¿qué es lo que tenemos aquí? Lo primero que hacemos es importar la librería, en este caso Boto3, que es nuestro SDK para Python, y obtenemos la región por default que tenemos configurada cuando realizamos la instalación de este SDK, y lo que hacemos enseguida es instanciar el objeto recognition a través de esta sintaxis que vemos ahí, en donde le decimos que el servicio que queremos utilizar es justamente el que tiene este nombre, recognition, y la región que queremos utilizar. Con esto, lo que podemos hacer es invocar el método, en este caso detectLabels, el cual nos va a permitir identificar cuáles son los objetos que aparecen en esa imagen. Y tenemos dos formas de pasarle la imagen a analizar en este caso. Una es referenciándola como un objeto de S3, como es el caso que estamos viendo en pantalla, o la otra es pasándole un arreglo de bytes como parte del parámetro image. Los otros dos parámetros, básicamente lo que estamos indicando es el número de etiquetas máximo que nos interesaría identificar, número de objetos que nos interesaría identificar en la imagen, así como el nivel de confianza mínimo que esperamos que estos tengan en la respuesta que recibimos. La respuesta la estamos almacenando en esa variable response, la cual después podemos iterar a través de esta. Es básicamente un arreglo, el cual nos va a arrojar cada uno de los labels identificados basado en los parámetros de la invocación que nosotros realizamos. Y para algunos de estos labels también en ocasiones nos va a devolver recognition, una estructura que denominamos las instancias. Esas instancias es básicamente en dónde aparece cada uno de los objetos identificados, también conocidos como bounding boxes. Básicamente nos va a dar las coordenadas de esos recuadros para que nosotros podamos identificar dónde aparecen estos objetos. De esta forma, si se dan cuenta, relativamente simple, nosotros podemos incorporar esta funcionalidad de procesamiento de imágenes a nuestras aplicaciones, y como se dan cuenta, no necesitamos en realidad conocer bastante de Machine Learning. En realidad, básicamente estamos pasándole los datos de entrada, que en este caso es una imagen y estos parámetros que discutimos, y listo. Continuando con la explicación de estos servicios, tenemos Transcribe, el cual nos va a permitir convertir audio a texto, y nos permite hacerlo tanto en forma batch, como también recibiendo un stream, ya sea utilizando HTTP2 o WebSockets. Soporta múltiples idiomas. Hoy en día tenemos 31 idiomas soportados. Podemos utilizar tanto formato de audio de 8000 Hz o 16000 Hz, permite identificar de manera automática a los interlocutores. Ponemos especial énfasis en la puntuación, cuántas veces la posición de una coma cambia el significado total de una frase. Y para aquellas ocasiones donde necesitamos utilizar nombres, sobre todo pasa con nombres de productos que como tal no pertenecen al idioma en el cual el audio está grabado, podemos crear este vocabulario personalizado para indicarle a Transcribe cómo hacer la transcripción de manera adecuada de esas palabras. Para cada una de las palabras que me va a devolver como texto y frases, me va a devolver un timestamp, de tal forma que yo puedo utilizar esto para sincronizar esos textos, por ejemplo, para la generación de subtítulos. El siguiente servicio es Translate, el cual nos permite realizar, como su nombre lo indica, traducciones. Traducciones básicamente entre 54 idiomas, casi entre todas las combinaciones de estos idiomas hoy en día es posible. También, tanto de forma batch como en tiempo real. Y básicamente cuando llamamos este servicio a través del uso de nuestros SDKs o de nuestras APIs, lo que hacemos es indicar el texto que queremos traducir, así como el idioma origen y el idioma
destino. Si nosotros no especificamos el idioma origen, lo que va a hacer Translate es buscar automáticamente en qué idioma está ese texto y lo traducirá al idioma destino que nosotros especificamos. Si por el contrario no especificamos tampoco el idioma destino, por default lo va a hacer al inglés. Amazon Polly es nuestro servicio que nos permite hacer lo contrario a Transcribe. ¿Qué decíamos que hacía Transcribe? Convertir audio a texto. En este caso Polly, el cual soporta 61 voces distintas hoy en día entre hombres y mujeres. Las voces tienen nombre de personas, por ejemplo, Miguel y Penélope hablan español, la documentación dice español de Estados Unidos porque las muestras fueron tomadas de personas que hablan español radicadas en Estados Unidos. También tenemos a Mía, que habla español mexicano en este caso, y bueno, dependiendo del idioma que a mí me interese en el cual generar estos audios a partir de texto, es que yo elijo esas voces que les hemos puesto nombres de personas. Les repito, tenemos hoy en día 61 y puedo yo sincronizar, es decir, puedo modular la velocidad de estas voces, puedo cambiar el tono, que hable más alto, que hable más bajo, o puedo agregar contexto de pronunciación. Por ejemplo, que un número telefónico lo diga ya sea dígito a dígito, en pares, o una cantidad monetaria, pues lo diga como una cifra continua. Puedo agregar expresiones, incluso puedo hacer cosas un tanto cómicas, por ejemplo, que lo pronuncie como susurrando. Y lo que nos genera Polly es un archivo MP3, el cual nosotros podemos descargar y reproducir las veces que queramos, sin necesidad de depender en el uso del servicio más. Tenemos a Comprend, el cual nos permite procesar texto escrito de forma libre, texto escrito de manera natural, con la finalidad de poder identificar entidades, como pueden ser ubicaciones, fechas, nombres de personas, por ejemplo, frases claves, lo que principalmente le da significado a la oración, al párrafo. Para hacer este análisis, Comprend nos solicita que le indiquemos cuál es el idioma predominante. Si no lo conocemos, podemos pedirle a Comprend que también lo identifique de manera automática. También podemos identificar el sentimiento, ya sea si el texto que estamos pasándole a Comprend es algo positivo, negativo, neutro, mixto. E incluso si lo requiero, puedo darle un conjunto de datos a Comprend para que éste pueda identificar mis propias entidades o realizar mi propia clasificación de texto de acuerdo a mis necesidades. Y la última funcionalidad que tiene Comprend es la de identificar el tópico, es decir, los principales temas de los que se hablan en un conjunto de documentos que nosotros proporcionamos. Aquí tenemos un ejemplo, en este caso, del uso de Comprend, nuevamente utilizando el lenguaje de programación Python, y muy similar a como lo hicimos en el caso de Recognition. La primera parte consta de importar, en este caso, las librerías que vamos a utilizar, definir la región, en este caso estamos utilizando la que tenemos configurada por default, e estamos instanciando en la variable Comprend el objeto con el cual vamos a interactuar con este servicio, muy similar a como lo hicimos con el servicio Recognition. En este caso, lo que hacemos es utilizar el método detectDominantLanguage para identificar, para ese texto que tenemos en la variable text, cuál es el idioma que predomina. Evidentemente nos damos cuenta que es una frase en español, y después de esta misma forma podemos pedirle a Comprend que nos identifique las principales entidades que aparecen en ese texto. Observen que los parámetros que tenemos que darle al método es básicamente el texto y ese idioma predominante que previamente detectamos de manera automática. De esta misma forma podemos identificar las principales frases o incluso detectar el sentimiento. Como se dan cuenta, es relativamente simple utilizar nuestros servicios de esta capa, porque básicamente utilizando nuestro SDK solo tenemos que preocuparnos por los parámetros que cada uno de los métodos reciben y listo. Amazon Lex es nuestro servicio que nos permite crear chatbots, o como lo decimos, interfaces conversacionales. Es decir, a través de Lex yo defino intenciones. Una intención pudiera ser, por ejemplo, realizar una reservación, o cancelarla, o modificarla, o simplemente consultar el estatus.
Y una vez definiendo esas distintas intenciones, yo lo que hago es especificarle a Lex ejemplos de frases para que él pueda identificar cuando el usuario está teniendo una intención en particular. Esos ejemplos de frases los llamamos utances y después yo le especifico a Lex cuál es la información requerida que vamos a necesitar cuando el usuario quiera realizar alguna de esas acciones. A esa información requerida lo hemos denominado slots. Una vez que recabamos toda esa información, en caso de que alguno de esos datos esté faltando, le indicamos a Lex también cómo solicitárselo al usuario, como por ejemplo si no se conoce el destino, que le pregunte a qué destino desea realizar su reservación. Una vez que contamos con toda esa información, Amazon Lex se integra con nuestro servicio Lambda, el cual nos permite crear funciones recibiendo toda esta información que recabamos a través de ese flujo conversacional para realizar la acción que necesitemos. Textract es nuestro servicio que nos permite extraer de manera rápida, de manera ágil y muy exacta información o texto de imágenes y documentos, por ejemplo PDFs, eliminando el esfuerzo manual y de esta forma disminuyendo los costos. Es un OCR que nos permite identificar automáticamente formularios de tal suerte que para cuando encontramos, por ejemplo, la etiqueta nombre seguida del nombre, nos devuelva llaves valores indicando nombre y el nombre de la persona. Nos permite también identificar tablas de manera automática de tal suerte que nos devuelve una estructura. Todos estos servicios devuelven JSON como formato de salida. Y en una estructura JSON podemos identificar, por ejemplo, que un determinado texto pertenece a un particular renglón y en una columna específica. De esta forma se vuelve bastante fácil extraer la información a partir de los documentos. Y para aquellos casos donde yo requiero extraer información solamente de una porción, por ejemplo, un comprobante de domicilio y querer extraer la dirección a partir de un estado de cuenta, pues probablemente de la carátula no me interese mucha más información que la de la esquina superior izquierda o la esquina superior derecha, según el formato. Eso lo podemos especificar en Textract. Y ya para finalizar con esta primer capa, permítame contarles de dos servicios más. Amazon Forecast, el cual nos permite generar predicciones sobre series de tiempo, utilizando básicamente la misma tecnología que se utiliza en Amazon.com. Es bastante fácil de utilizar, ya sea a través de la consola de administración, nuestra página web a través de la cual interactuamos con nuestros servicios, o a través de nuestras APIs, como lo hemos hecho en los ejemplos anteriores, en Recognition y Comprehend. Puede funcionar básicamente con cualquier serie de tiempo histórica e incluso podemos agregar no solamente una serie de tiempo, sino múltiples series de tiempo que puedan tener una correlación y puedan afectar las predicciones sobre esa serie de tiempo principal. Por default tiene una funcionalidad de auto machine learning en la cual va a buscar entre 5 distintos algoritmos para identificar cuál es el que da el mejor desempeño y el objetivo final es exponer un modelo de machine learning utilizando sus propios datos que le proporcionaron Amazon Forecast como un API para poder generar predicciones tanto en batch como en tiempo real, artículo por artículo. El siguiente servicio que tenemos es Amazon Personalize, el cual funciona muy similar a Amazon Forecast, utiliza tecnología utilizada en Amazon.com, pero en este caso para generar recomendaciones. Recomendaciones completamente personalizadas y en tiempo real, que sean de igual forma fácil de utilizar y que puedan reaccionar a las interacciones que el usuario está teniendo en ese momento. A lo mejor está dando clics, si se trata de dar recomendaciones en un portal web, y poder reaccionar a ese feedback adicional que el usuario está proporcionando. En este caso, Amazon Personalize tiene 6 algoritmos incluidos basados en Deep Learning y cuando utilizamos la funcionalidad de AutoML, este automáticamente, como lo hace Forecast, identifica cuál es el mejor algoritmo de acuerdo a los datos que yo estoy proporcionando. Cuando yo tengo conocimiento adicional de Machine Learning, yo puedo decidir no hacer esto de manera automática y en realidad indicar el algoritmo que yo preferiría utilizar o comparar a lo mejor un par de estos, y en cuanto a la optimización del algoritmo, puedo yo también definir la estrategia para optimizar los hiperparámetros de los mismos. Eso fue la primera capa de servicios en la cual
como se dieron cuenta, no es necesario conocer de Machine Learning para utilizarlos. Y ahora vamos a platicar de la segunda capa, en donde tenemos todos estos servicios que están orientados tanto para aquellas personas expertas, típicamente científicos de datos, como aquellos desarrolladores que están empezando a incursionar en el mundo del Machine Learning para crear sus propios modelos. Y aquí básicamente tenemos a nuestro servicio Amazon SageMaker, el cual busca cubrir el ciclo de vida completo de la creación de modelos de Machine Learning, desde la recolección y preparación de los datos para el entrenamiento, la selección y optimización del algoritmo, pasando por la preparación del ambiente para realizar el entrenamiento como tal de modelo y optimización del mismo, pasando también por el despliegue en producción y el escalamiento con las mejores prácticas en términos de alta disponibilidad y seguridad. Para esto, SageMaker lo que nos proporciona en la fase de preparación de mis datos, una serie de Jupyter Notebooks ya preconstruidos para resolver los principales problemas y que además sirven a manera de documentación y ejemplo de los algoritmos incluidos en SageMaker. El día de hoy tenemos 17 algoritmos, tanto para Machine Learning supervisado como Machine Learning no supervisado, más otros adicionales para el caso de Reinforcement Learning. En el caso de la preparación del ambiente, esto prácticamente en SageMaker se vuelve una cuestión de clics o mandar llamar el método fit, el cual inicia el entrenamiento de modelo, y cuando se trata de la optimización de los hiperparámetros, aquellos parámetros que como tal se definen y no los aprendemos durante la fase de entrenamiento de nuestros modelos, podemos crear un job de optimización de estos hiperparámetros, de tal suerte que yo defino los rangos de valores que me interesaría que probara SageMaker, y este automáticamente va a buscar cuál es la mejor combinación de estos hiperparámetros, ya sea utilizando un método de random search o un método bayesiano, por ejemplo. Una vez que yo tengo un modelo el cual es suficientemente bueno para utilizarlo de manera productiva y con base en generar predicciones, lo que hago en SageMaker es nuevamente, con solamente cuestión de unos cuantos clics o invocando el método deploy, es a través del cual vamos a habilitar nuestro modelo como un API listo para generar predicciones en tiempo real. Y normalmente ahí no termina el reto, ya que en función de la demanda que vayamos a tener, normalmente lo que vamos a querer es poder escalar esa capacidad de cómputo para poder atender esas demandas y que la experiencia no se vea degradada. Todo esto manteniendo las mejores prácticas tanto de seguridad como de alta disponibilidad. Entendiendo esto un poquito más a detalle y viendo aquí un ejemplo del uso de uno de los algoritmos integrados en SageMaker, en este caso XGBoost, vamos a ver qué es lo que tendríamos que hacer para entrenar nuestro propio modelo, nuevamente utilizando el lenguaje de programación Python. En este caso, lo primero que hacemos es importar nuestras librerías, que va a ser el mismo Boto3 que estuvimos utilizando anteriormente, pero también SageMaker, el cual es como un API de alto nivel sobre Boto3 para interactuar de una manera más simple con SageMaker. Podemos incorporar un par de funciones, la cual nos va a permitir obtener la sesión con SageMaker, la cual administra toda la interacción entre el API y servicios adicionales de SageMaker. En este caso va a ser la interacción con nuestro servicio S3, en el cual debemos colocar nuestros datos para entrenar nuestro modelo de Machine Learning, y la función getExecutionRole para cuando ejecutamos este código en una instancia de Jupyter, como un Jupyter Notebook. Cuando creamos una instancia Jupyter utilizando nuestro servicio SageMaker en AWS, tenemos que especificar el rol, básicamente los permisos que le vamos a otorgar a esa instancia para poder interactuar con otros de nuestros servicios.
Aquí básicamente, mediante la invocación de esta función getExecutionRole, lo que estamos haciendo es obtener ese rol que configuramos en la instancia, para poder pasárselo a SageMaker para cuando creamos el job de entrenamiento. SageMaker utiliza contenedores Docker para poder gestionar la infraestructura de una manera ágil, de tal suerte que tenemos un contenedor por cada uno de los algoritmos integrados en SageMaker. Si por alguna razón alguno de ustedes quisiera utilizar su propio algoritmo, no es necesario o no es obligatorio utilizar los algoritmos incluidos en SageMaker. Ustedes pueden incorporar su propio algoritmo y en este caso lo que ustedes utilizarían es un container, el cual tiene el framework, en este caso que ustedes quisieran utilizar, como puede ser TensorFlow, como puede ser MXNet, como puede ser PyTorch, Scikit-learn o SparkML incluso. En este caso que estamos utilizando XGBoost como algoritmo incluido en SageMaker, a través de esta función getImageURI, pasándole el nombre del algoritmo y la versión del mismo, así como la región obtenida como lo vimos en los ejemplos anteriores, nos devuelve esa URI de la imagen del container que vamos a utilizar. Y entonces, con esto, lo que podemos hacer es crear lo que denominamos un estimator. Este estimator básicamente le decimos cuál es esa imagen, ese container que queremos utilizar, el rol que le estamos pasando, que básicamente sería el mismo, si esto lo corremos en una instancia de Jupyter, proporcionada por Amazon SageMaker, sería básicamente el mismo rol. Y aquí lo que tenemos que especificar es la cantidad y el tamaño de la instancia. Básicamente la máquina virtual o la infraestructura que vamos a utilizar para entrenar nuestro modelo. Asimismo especificamos una ruta de nuestro servicio S3 en la cual cuando SageMaker termine el entrenamiento de nuestro modelo va a colocar el resultado de ese entrenamiento en esa ruta que nosotros estemos especificando. Vamos a encontrar un archivo llamado model.tar.gz, el cual podemos tomar y realizar la implementación de ese modelo en donde a nosotros nos convenga, o bien utilizar SageMaker para hacer el deployment de ese modelo como un endpoint. En la siguiente parte lo que hacemos es definir los hiperparámetros de ese algoritmo de XGBoost que estamos utilizando. Y esto pues puede variar dependiendo del algoritmo que estemos utilizando, incluso si fuera su propio algoritmo. Por último, lo que hacemos es simplemente especificarle a SageMaker a través del método feed dónde están los datos que queremos utilizar. Aquí estamos utilizando dos porciones, train y test. Algunos algoritmos soportan hasta 3 fragmentos, que puede ser train, validation y test. Dependerá de cada caso los que se decidan utilizar. Este método como tal va a levantar esa infraestructura, va a copiar el contenedor que nosotros le indicamos, va a copiar nuestros datos de esas ubicaciones de S3, va a entrenar nuestro modelo. Cuando termine de entrenar nuestro modelo va a colocar el resultado en la ruta que nosotros especificamos de S3 y ahí pudiéramos decir que finaliza el proceso de entrenamiento. Si después queremos utilizar SageMaker para de igual forma hacer el deployment de nuestro modelo, lo que haríamos sería utilizar el método deploy de la siguiente forma. Básicamente le indicamos el número de instancias y el tamaño de las mismas. Típicamente utilizamos un tamaño de infraestructura durante el entrenamiento y un tamaño de infraestructura distinto durante la generación de las predicciones. Y aquí después lo que tenemos que definir, después de haber declarado ese deploy, tenemos que definir un serializador para los datos que le vamos a enviar y para los datos que vamos a recibir un deserializador. En este caso, para utilizar el formato CSV, estamos utilizando estos que nos proporciona el SDK de SageMaker, y tanto para CSV como JSON. Y para generar las predicciones, ahora sí simplemente invocamos el método predict, pasando la muestra o el conjunto de datos sobre los cuales nosotros queremos generar las predicciones y mostrando el resultado según nuestras necesidades. Bueno, este fue el ejemplo de SageMaker y con eso yo finalizo mi sesión.
Muchas gracias a todos. No se olviden de que estaré respondiendo preguntas para cualquier duda que pudiera surgir. Muchas gracias.